tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Tenía 79 años, una salud aparentemente buena y presidía el banco más importante de la zona euro. Emilio Botín, un banquero de toda la vida, una de las personas más influyentes de España, fallecía de forma repentina esta madrugada en Madrid. Su fallecimiento fue comunicado a la CNMV poco antes de que abriera la bolsa. Botín, que tenía programado un acto para esta mañana a las 11, murió como pretendía, al pie del cañón. Que no me vuelvan a hacer esta pregunta, porque voy a estar todo el tiempo que haga falta y además es que me divierte muchísimo. Los restos del presidente del Banco de Santander serán enterrados mañana en la finca familiar de Puente San Miguel. Van a ver ahora mismo el momento en el que sus restos mortales, el féretro, abandonaba Madrid rumbo a Santander y llegaban ya a su ciudad natal. Menos de 24 horas después del fallecimiento de Botín y a pesar de que la familia posee menos del 3% de la entidad, el Consejo del Banco de Santander aprobaba por unanimidad el nombramiento como presidenta de su hija Ana Patricia. Ana Patricia Botín O'Shea era hasta ahora responsable de la división británica del Santander. Hoy se ha convertido en la primera mujer que preside un banco de las dimensiones del Santander. Asumo con total compromiso mis nuevas responsabilidades, ha dicho hoy después de ese Consejo de Administración. Daremos esta noche cumplida cuenta de todo lo que tiene que ver con el fallecimiento de Botín y de sus consecuencias y viajaremos también hasta el Parlamento gallego, en donde esta mañana la bronca alcanzaba un nivel que ustedes mismos van a tener ocasión de juzgar. Que o BNG non sexa o tonto útil do Partido Socialista Obreiro Español. Para solicitar que o tonto útil do goberno de Rajoy retire esa alusión ofensiva ao BNG. Si non direi que Galiza ten de presidente un gilipollas. Gilipollas y tonto útil no han sido los únicos insultos que se han escuchado hoy en la Cámara Legislativa gallega. Marina Quevegato, ¿no es así? Sí, Fernanda, todavía hay mucho que contar sobre esta bronca sesión que hemos tenido hoy en el Parlamento de Galicia, incluidos insultos, porque cuando una llama a la otra cara dura, la respuesta es: hay algunas chonis que sobran en esta Cámara. La bronca es entre Yolanda Díaz y la consellera Beatriz Mato. Señora Díaz. Señora Díaz. Señoría presidenta, coa venia. Señoría, sei que empezan as clases hoxe. Y eso que no lo hemos enseñado todo, nuestros espectadores van a poder ver mucho más y con más detalle el ambiente y las reacciones de este intercambio de insultos. Fernanda. Bueno, gracias Marina. Casi tan sorprendente como esto ha sido lo que hoy ha sucedido a la puerta de la casa familiar de los Pujol Ferrusola. La mujer del expresidente de la Generalitat, Marta Ferrusola, decidía hoy pedir perdón por haber mandado a la mierda a los periodistas. Primero lo hacía en catalán. Hola, buenos días. No, perdoni. Avui parlo jo. Qui de vostès dos estava el dia que el vaig engegar la merda? Cap de nosaltres. No, eren homes. No era nadie de nosotros. Un camp vaig sempre. Sí. Doncs faci el favor de dir-li que em disculpo perquè vostès em fan posar molt nerviosa. I la veritat és que ell va ser molt agosarat perquè va entrar al cap a dintre i vaig dir vagi a la merda. Digui-li que em perdoni. Bueno, pues por si fuera poco, después tradujo las disculpas y las pronunció también en castellano. Decía que le pedía disculpas, ¿no? Sí, yo pedía disculpas al cámara que la semana pasada me hizo una interview sin yo contestarle, pero entonces al meterme en el coche yo le cerré la puerta y un poco bruta pues le dije que se fuera a la mierda. Ruego que me perdone, que me disculpe, no es mi costumbre, pero claro, es que después de tantos días arriba y para abajo, uno termina rompiendo los nervios. Gracias. José Carlos Arias, muy buenas noches. Buenas noches. Qué cosas más sorprendentes suceden últimamente, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué es lo que más te sorprende de todo lo que hemos contado hasta ahora? Bueno, esto último la verdad es que me ha agradado, porque no está mal que alguien que ha metido la pata de un modo notable y que en un ambiente como el de la Cataluña actual, que se va cargando, ¿no?, de un modo que nadie podía pensar en un sitio tan
de vida cívica tan relajada como hubo hasta ahora, pues que no es una responsable política, pero es una figura, digamos, muy de perfil público, ¿no? Haya intervenido de una manera tan estentórea hace unos días y tan mal educada, pues eso, la verdad es que sí me sorprendió. Me ha gustado que ahora haya pedido disculpas. Bueno, ¿sí? en modo bilingüe en general, también. Esto es algo que tampoco estaría mal que los protagonistas del hecho anterior que acabamos de ver, mañana pidieran disculpas. Vamos también, a ver cómo acabó ese rifirrafe, porque también, bueno, yo les proponía que juzgaran ustedes mismos lo que pasó en el Parlamento, así que van a tener ocasión de conocer todos los detalles. Manuel Lago, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Estupendamente, viviendo tiempos emocionantes. Efectivamente. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Tuco Cerviño, muy buenas noches. Buenas Miguel noches. Anxo Bastos Bobubeta, Muy muy buenas noches. Bueno, hoy ha sido también un día de extrañas coincidencias, fatales y graves para algunos de sus protagonistas. Emilio Botín, ya lo hemos contado, fallecía esta madrugada, pero no ha sido el único empresario o político relevante que ha tenido un susto en las últimas horas. Marina Cabegato, ¿de qué hablamos? Pues nada, de coincidencias, efectivamente. Emilio Botín fallecía esta madrugada de un ataque al corazón y ayer nos enterábamos que tanto Artur Mas como José Manuel Beiras también han estado peleándose con este órgano vital, y si hoy nos dejaba uno de los símbolos del poder de España, otros dos también han pasado el día de hoy en el hospital. Son el presidente del Corte Inglés y también el del Banco Sabadell. 5 hombres a los que les une una o varias coincidencias, Fernanda. Bueno, pues tendremos ocasión también de contar esta noche qué les sucede a cada una de estas personas que han coincidido con problemas de salud, en el caso de Emilio Botín, con el resultado que ya todos conocemos. Esta mañana tenía lugar también un debut, un esperado debut, el de Pedro Sánchez como presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Por vez primera interpelaba al presidente del Gobierno. Y esta fue la pregunta que se le ocurrió. Gracias, señor presidente. Señorías, para mí es un honor dirigirme a todos ustedes como presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a hacer una oposición ciudadana, vamos a defender los intereses de los ciudadanos y cuando usted acierte, señor Rajoy, nos va a tener a su lado y cuando no, nos tendrá enfrente. La primera pregunta que me gustaría hacerle, señor presidente, es la siguiente. ¿Qué valoración hace usted de la situación económica? Bueno, pues Julio, si fueras Mariano Rajoy, ¿qué le contestarías a Pedro Sánchez en esta pregunta tan insidiosa? Efectivamente. Bueno, yo lo que le diría al presidente del Grupo Parlamentario Socialista es que la situación económica en España ha mejorado de forma sustancial. Es decir, hoy tenemos una prima de riesgo que está sobre los 110, 115, prácticamente no tenemos ninguna dificultad para financiarnos en los mercados. Tenemos una tasa de crecimiento que podía llegar en lo que para el conjunto del año 2014 sobre el 1,5 más o menos, y para el 15 podríamos andar rozando el 2, que el paro dejó de crecer, o mejor dicho, bueno, tal y como yo veo las cosas, sí. La ocupación en España empezó a aumentar, dejó de disminuir aquellas tasas. Dice, hoy hay más gente trabajando en España de lo que había hace un año. Y ¿De la herencia no me vas a hablar? Porque fue lo que le contestó Rajoy. No, te voy a hablar de la herencia porque en el fondo ganó las elecciones cuando las ganó. Desde el punto de vista político, Tuco, ¿es lo que esperábamos de Pedro Sánchez en su primera pregunta? Bueno, brevemente, por favor, que vamos a tener ocasión moi ben. después. A verdade é que a min, xa o discutimos antes de entrar no plató, non me cega en absoluto que sea o líder do partido no que milito. Eu non votei a Pedro Sánchez, pero en todo caso iso é o de mesmo, é o de menos. Agora sí é o meu secretario xeral, pero ademais lealmente o digo, pero tamén teño liberdade, porque aquí sempre veño como Tuco Cerviño, non como militante do Partido Socialista para decir o que penso. Creo que ten moito que medrar, pero a min a pregunta en concreto non me parece desde o punto de vista de técnica parlamentaria unha mala pregunta, non. Fun 16 anos parlamentario e sei do que falo. Non me parece desde o punto de vista técnica parlamentaria unha mala pregunta, porque é unha pregunta moi aberta, que permite, efectivamente, respostas tamén moi abertas por parte do presidente do goberno, pero tamén permite unha contrarréplica que non vimos tamén moi aberta. En todo caso,
bueno, pois non vin a... Desde el punto de vista de la técnica parlamentaria será correcto, desde el punto de vista de la técnica periodística, ya te digo yo, pero que es lo contrario de lo que hai que hacer. Son cousas distintas. Eu lle preguntaría, eu se fora Pedro Sánchez, lle preguntaría directamente, señor Rajoy, vostede presume de austeridade e de eficiencia no control das contas públicas. Nos 2 anos que leva de presidente do goberno, a débeda pública española medrou o doble que nos 4 anos de Zapatero. Eso como é posible? E está respostando a Julio. Como? E está respostando a Julio. No, preguntarle a Rajoy, algo concreto, o sea, mostrando que o balance do Yo analizo, desde el punto de vista de esta mesa, me llamó la atención que fuera una pregunta tan abierta. Hablaremos de esa primera interpelación de Pedro Sánchez, pero ahora nos vamos a la que sin duda es la noticia de la jornada y yo no sé si de la temporada, con mucha carga simbólica, porque con la muerte de Botín, hoy muchos analistas apuntan también a esta circunstancia, parece que el relevo generacional que se ha puesto en marcha en España pues llega también a la banca, a las entidades financieras. Vamos a conectar con el plato de informativos, como siempre, para que Uxía Rodríguez nos ayude a empezar a desentrañar las claves de esta repentina e inesperada desaparición. Adelante, Uxía. Rana, como decías, el fallecimiento inesperado de Emilio Botín se ha convertido en la noticia del día dentro y también fuera de nuestras fronteras. Esta pasada noche, a 3 semanas de cumplir 80 años, el banquero sufría un infarto en su casa de Madrid. Esta mañana, a las 8:45 exactamente, la entidad lo comunicaba en un breve hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Banco Santander lamenta comunicar el fallecimiento de su presidente, Emilio Botín. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del reglamento del Consejo, durante el día de hoy se reunirán la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administración para designar al nuevo presidente del banco. Bisnieto, nieto, sobrino, hijo, hermano y padre de banqueros, con su repentino fallecimiento deja uno de los más grandes legados de la banca mundial. A pesar de su edad, no parecía tener intención de dejar el cargo. En 2007 cambió los estatutos del banco para no jubilarse a los 72. Con casi 80, tampoco quería ni escuchar la palabra retiro. Que no me vuelvan a hacer esta pregunta, porque voy a estar todo el tiempo que haga falta, y además es que me divierte muchísimo. Además de ser el presidente de la entidad, también era su principal ejecutivo y su máximo accionista. Su gestión personalista siempre ha sido más propia de una empresa familiar que de una gran multinacional. Él tenía, eso sí, una línea sucesoria clara y bien definida. Como pacto especializado. Y ahí entra en juego Ana Patricia Botín, de 53 años, la mayor de los 6 hijos de Emilio Botín, que se ha convertido tan solo unas horas después de la muerte de su padre en su heredera. Ya es oficialmente la nueva presidenta del Banco Santander. Una decisión relámpago que esta misma tarde tomaba el Consejo de Administración para asegurar la estabilidad de la entidad. Ana Patricia Botín llegaba a Madrid esta mañana directamente de Londres tras enterarse de la noticia. Con ella, los Botín siguen sentados en el trono del Santander después de 1 siglo y 5 años. En manos de ella se queda desde hoy el primer banco de España, el primero también de la eurozona y uno de los más importantes del mundo. Fue su padre el que convirtió al Santander en el número 1. Una de sus frases más célebres, "El límite es el cielo", podría ser el titular de una estrategia que comenzó en 1986 cuando tomó las riendas de la entidad. Su primer gran paso fue la adquisición de Banesto. El gran salto llegó con la compra del Central Hispano. Al mismo tiempo, su expansión internacional, comenzando por Latinoamérica, fue imparable. Operaciones maestras, fusiones y adquisiciones, mientras apostaba por romper el mercado, por fomentar la competencia. Así se convirtió en una figura clave en la configuración de la banca española y en una de las personas más influyentes del país. Esta es su herencia. El Banco Santander es en estos momentos la primera entidad de España y de América Latina, el mayor banco de la zona euro y está en el top 10 mundial por capitalización, con 92.900 millones de euros. Cuando Emilio Botín llegó a la presidencia, la acción del Santander estaba en torno a las 43 pesetas, 26 céntimos de euro. Hoy su precio se sitúa en los 7,60 €. La revalorización es del 3.000% en 28 años. Los activos totales de la entidad eran de 20.000 millones en 1988, que se han multiplicado hasta superar el billón al cierre de 2013. Sin Fronteras está presente en 10 mercados principales. Su apuesta fuera comenzó en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela, Chile, Puerto Rico y Uruguay.
Está presente en 12 países europeos, desde Reino Unido a Alemania, pasando por Noruega o Italia, y sin olvidar Estados Unidos. Así, alrededor del planeta cuenta con 160 millones de clientes y con una red de 13.700 oficinas. Las acciones del Banco Santander caían casi un 2% al inicio de la sesión tras conocerse la noticia. Finalmente, la bajada ha sido de tan solo el 0,65, mientras los restos del banquero ya han sido trasladados a su ciudad natal, a Santander. Mañana el entierro se celebrará en el Panteón Familiar de Puente San Miguel en la más estricta intimidad. Pues así ha sido, Fernanda, este adiós inesperado. Pues muchísimas gracias, Uxía. Miguel, ¿qué tipo de banquero fue Botín? É un banqueiro dos nosos tempos, quer dizer, non estamos falando dun banqueiro, estamos falando dun político con todos os respetos, quer dizer, e o tratamento que se está dando na medio de comunicación é a morte dun político, porque a banca moderna cada vez funciona máis como un apéndice do poder, ainda que poda parecer o contrario, dicir, os bancos hoxe en día non se financian nos mercados, os bancos están financiados polo Banco Central Europeo a día de hoxe, non están financiados políticamente a través de mercadeo de deuda, de carry trade, de unha serie de cousas. E ele entendeu ben isto. De feito, boa parte do negocio obtivo entendendo ben a política, apoiando sempre o poder de cada momento, e boa parte das fusións que fixo, etc., foron feitas co apoio do poder, a expansión internacional foi feita co apoio do poder, pero ele amosou unha gran habilidade, porque esas reglas estaban aí para todos. Ele amosou unha gran habilidade en entender como funciona a banca de hoxe, como funciona a través de concesións, de préstamos, de apoio político, de medidas de apoio, de salvamentos, e cosas polo estilo, comprando barato, vendendo caro, pero sempre con apoio político. Entendeu moi ben e fixo medrar un banco pequeno, un grande, porque entendeu ben como é a lógica do sistema día de hoxe. Xosé Carlos, sí. ¿Qué tipo de banqueiro foi? Non sei se concordas un pouco. No sé si en todo, pero fue un banquero claramente modernizador, ¿no? En realidad es un patriarca de la banca, así lo define hoy en la noticia que da, la primera noticia del Financial Times, es decir, muere el patriarca del Banco de Santander. Hay muchos banqueros que no asumen ni se parecen para nada a la figura de un patriarca. Este sí, este entra dentro de una línea familiar, de banqueros que han sido muy importantes en la historia de España, ¿no? Porque los bancos han sido muy importantes en la historia económica de España de los últimos 100 años. Esto no pasa en todos los países, ¿eh? Esto pasa en países que tienen una determinada tradición, en la que los bancos fueron actores muy importantes en la creación de empresas industriales. Por tanto, se fue configurando todo un entramado de relaciones entre bancos e industrias que no vemos en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido sí coincido en parte con lo que decía Miguel Anxo, de que todo esto va proporcionando dosis de poder a quien asume ese tipo de figuras, ¿no? En todo caso, él, cuando es cierto, lo que aparece en el informe que habéis dado, que el banco del que él se hizo cargo no tiene nada que ver con el banco de importancia mundial, que sabemos que es hoy el Banco de Santander. ¿Significa eso, Manuel, que supo adaptarse a los tiempos? Sí, eu creo que Botín é un máis que da modernidade, diría da transición a modernidade, non? Digamos, en España había unha banca bella, vinculada directamente ao franquismo, con persoases como Escámez, o do Banco Central, persoases como Claudio Boada, o do Banco Hispano, que eran... Álvarez de Toledo, por exemplo. Sí, que eran persoases de baixa cultura, en fin, de negocios, vinculados directamente ao franquismo, facendo un tipo de negocio determinado, non? En ese sentido, Botín é o banqueiro da transición á modernidade e á democracia. E un banqueiro que cumpre un papel, e é absorber os grandes bancos, digamos, que se desenvolveron no franquismo, non? Cando en España existía A e B con 7 bancos que agora estaría prohibido pola Comisión Nacional do Mercado de Valores, que se xuntaban todos un día a semana para comer e pactar as normas do mercado,
O Santander era un banco pequeniño, o que mandaba era Alfonso Escámez, el del Central, a Musátegui ou Calodovada, o do Hispanoamericano. E Botín, e o Banco de Santander, foi quen de comerse estes bancos, porque hai que recordar que o Banco de Santander agora se chamou BSCH, Banco Santander Central Hispano, naquela fusión que ao principio eran entre iguais e que non era tan entre iguais. En ese sentido, el fai esa transición. A segunda transición de modernidade é a globalización. Digamos, a bella banca española era absolutamente autárquica e estaba desenvolta nun país que non facía negocio internacional. Eu creo que Botín é o banqueiro da globalización que entende perfectamente que os mercados financeiros, así nos vai por culpa deso, tamén hai que decirlo, supoño que non temos tempo para falar deso, son mercados globais, que un banco de dimensión local, Santander ou Banco Pastor, teñen pouco futuro, que o espacio primeiro é no conxunto do Estado, logo é a Unión Europea e logo é o vínculo con América Latina. Entón, el participa nese proceso, leva o seu banco nese proceso de globalización e obtén rendibilidades en eso. E logo é un banqueiro modernizador tamén porque introduce unha nova forma de facer banca, non? El aprende por aí fora e introduce elementos, pois a famosa superconta, superdepósitos... Que casi marca un antes e un despois, que introduce... En ese sentido, sí creo que é un banqueiro que fai a transición cara a modernidade nestos elementos. Hablaremos de esa supercuenta también, os escucho enseguida, pero la noticia del fallecimiento de Emilio Botín pues cogió a la clase política reunida en el Parlamento, en donde estaban a punto de participar en esa sesión de control cuyo inicio veíamos hace un ratito con esa intervención de Pedro Sánchez. Hubo valoraciones de todos los gustos, lógicamente, pero también alguna intervención que quiso insistir un poco en el perfil crítico que quizás en las próximas horas pues escuchemos con más amplitud. Vamos a verlo. Hoy en el pasillo del Congreso la noticia caía como un jarro de agua fría. Primero sorpresa. Absolutamente inesperado. Una muerte tan súbita. Y de la sorpresa a las valoraciones. Don Emilio Botín ha sido un líder empresarial. Una persona comprometida con su país. Los miembros del Gobierno han ensalzado la labor de Botín dentro del sistema financiero español. Es una pérdida para la economía española. Que más ha contribuido a la internacionalización de nuestro sistema financiero. Y unas palabras muy repetidas. Ha contribuido a que la marca España esté en todo el mundo como una referencia de calidad. Yo tuve una reunión con él la semana pasada y aparentemente estaba muy bien, ¿no? Y lo encontré muy bien y en muy buena forma. Ha sido una sorpresa y al mismo tiempo ha sido un mazazo, un gran embajador de la marca España. Desde Bruselas, Pablo Iglesias enviaba un mensaje directo tras escuchar los elogios del Gobierno. Ha representado el excesivo poder político y económico de los bancos en nuestro país, que ha producido muchísimo sufrimiento a los ciudadanos. Desde la izquierda se limitaban a expresar palabras de condolencia. Un abrazo a su familia y a todos sus seres queridos. Con algún matiz. Mi valoración con respecto al papel del señor Botín es una valoración crítica, pero creo que no es el momento. Aunque el mensaje más evidente... Pues perdemos a un líder empresarial, pero que deja un legado en forma de una de las grandes empresas. Muere un líder, pero deja un sólido legado. Pablo Iglesias efectivamente es el que sintoniza de una forma más evidente con las horas bajas que en estos momentos pasan los banqueros en España, fruto de la crisis financiera y todo lo que ha sucedido con este sector. Yo no sé, Tuco, qué es lo que hay que decir hoy con Emilio Botín. Eu creo que a mensaxe de Pablo Iglesias é unha mensaxe atinada políticamente. Non quere decir que eu lle dé a razón no que di, pero creo que acerta coa mensaxe. Cando menos para o seu electorado, para un gran sector da ciudadanía. Dúas pequenas cuestións. Primeiro, Fernanda, desafortunadamente non creo que vaya a ser a noticia da temporada, a noticia do día. A noticia da temporada, desgraciadamente, é Cataluña. Cataluña estamos metidos nun lío de 1000 puñetas, a ver como salimos de aí. Eu quería decir sempre, quería decir sobre Botín, eu creo que el tratou sempre de garantir a estabilidade política, apoyando aos presidentes de goberno de maneira explícita, non sabemos se lle gustaba ou non, pero a Zapatero e a Rajoy, os dous últimos, desde logo. Sí, tamén, bueno, pero, ainda que tuvo algúns problemas con Aznar, pero el sempre apoiou, eu creo que el comprendía moi ben
que sin estabilidade política a estabilidade política é esencial para os negocios. Se non hai estabilidade política, a economía non pode tirar para diante. Por certo, a inversa tamén, a estabilidade económica tamén é moi importante o crecemento económico para que haxa unha política estable, non? Bueno, é o que quixera destacar eu hoxe, e logo que, bueno, que no seu traballo foi un home extraordinariamente exitoso. Os datos que acaban de poñer aí son espectaculares. Apabullantes. Apabullantes. Déxame que le truque a Tuco. A Botín lle daba igual quen gobernaba, claro, porque o que mandaba era él. Pero non estou seguro deso, non o creo eso. El chamaba... Manolo é moi esquemático. Tiña moito poder. Poder está repartido, como sabes. Poder está repartido. Pero digo, non era o que mandaba, era un dos que manda en todo caso, non era o que mandaba. Estes banqueiros... Era o que máis mandaba dentro dos que mandan. Pero sin ese engorro das eleccións, el mandaba sin ter que someterse. Non, estes banqueiros non son os banqueiros da República que conspiraron contra a República, como Juan Marx, etc. Non son ese tipo de banqueiros. Non son. Tuco, vou che dar a razón, deixeme un minuto. Vamos a ver, eu le coñece como un mérito para Botín. Botín, que é un home de dereitas, nunca fixo apoio explícito do Partido Popular, porque daba igual quen gobernara. Non, fixo apoio explícito das políticas de Mariano Rajoy, recentemente fixo apoio explícito das políticas de Zapatero. Que lle daba igual quen gobernaba, porque o que mandaba era él. Él era cando iba... Deixame que acabe o meu argumento. Él iba a Moncloa, todos vimos a imaxe da Moncloa dos tirantes, e aí se veía no linguaxe visual quen era o que levaba a iniciativa. Deixa que diga, os que mandan hoxe no mundo son eso que se chaman os mercados. E os mercados en España teñen un nome, logo hai máis, pero hai un nome, e ese nome é Emilio Botín. Precisamente polo que acaba de explicarse no vídeo, polo enorme poder que ten esa entidade financiera. E digo máis, nesta salida da crise, salida da recesión, perdón, na que estamos entrando, vamos polo camiño equivocado, porque as entidades financieras, estas que mandan, cada vez son máis grandes. E agora, o Banco de Santander e o BBVA xa teñen, pois non se sabe canto, do negocio financiero do país e, polo tanto, a súa capacidade de influencia. E Emilio Botín, en ese sentido, era o que mandaba en España. Pero me falta Julio todavía, Julio. Bueno, yo creo que, y lo voy a decir con toda la claridad del mundo, que hoy es un día de luto para España. Simplemente, ¿por qué? Porque ha muerto un empresario de los que, desgraciadamente, en este país hay pocos. Tenemos a Amancio Ortega, teníamos a Botín y quizás, digamos, los que quedan caben todos en un taxi. Es decir, no. Y las cosas están ahí, ¿no? En los años 70, lo que en aquel momento era el Banco de Santander, era un poco más pequeño de lo que era el Banco Pastor. Eran oficinas que tenía en Cantabria, como tenía fundamentalmente... Un banco regional. O sea, un banco regional y de una región pequeña. Me parece que tenía 2 oficinas en Madrid y una más en Barcelona, y ahí se acabó. 25 años después tenemos uno de los principales bancos del mundo, con unas cifras que hay que echarse las manos a la cabeza, porque las cifras que acaban de salir ahí, estamos hablando de un capital que es del orden de un 10% del PIB español y de unos activos que es el 100% del PIB español. No todos están en España porque es un banco universal. Pero la dimensión es ahora, y después, digamos, quería decir una cosa. Vosotros, y hay que agradecérselo entre comillas, tanto al Santander como al BBV, que hayan sido, dentro de lo que ha sido la banca, tanto en Europa como en Estados Unidos, unos bancos bien gestionados. Vosotros imaginaros que hay que rescatar a estos bancos. En algún momento se pensó que eso era casi inevitable. Too big to fall, ¿no? Claro, es decir, ahí un país como España, es decir, ¿por dónde sale a rescatar a un, en el mejor sentido del término, a un monstruo tan grande como este? Es decir, a mí me parece que hay que agradecerle a don Emilio, digamos, lo que los economistas llamamos ese, ¿cómo os diría?, carácter schumpeteriano, ¿no?, de un tío innovador, un tío que se la ha jugado,
porque el tema de las cartillas aquellas, cuando reventó todo el sistema de crédito en España, ofreciendo un tipo de interés superior, la supercuenta, que la famosa supercuenta, que es el arranque del banco, decir, eso, si una jugada de esas sale mal, muy probablemente tienes que cerrar la persiana. Reconocendo que un bo empresario, non é un empresario como Mancio Ortega, quero dicir, os negocios de Mancio Ortega son negocios no mercado, eso sí que o reconozco. Os negocios de Botín son negocios co Estado. A supercuenta, por exemplo, a mí parece unha cousa asombrosa desde o punto de vista da práctica bancaria. A ti non te poden pagar diñeiro por ter depositado diñeiro. Eso é absolutamente absurdo. Eso só se pode facer co apoio do Estado detrás, por exemplo, co apoio do Banco Central, que te cubre en caso de insolvencia ou de corrida bancaria. Pero naquele momento non había el Banco Central que tenemos hoy. Él ainda foi máis arriscado, él sabía que tiña papá Estado defendelo detrás. E todos os negocios que fai son deste estilo. Decir, a banca moderna non ten, o sea, é un mero lacayo do Estado nestes momentos. Decir, un banco moderno sin o apoio do Estado non dura nin 5 minutos. E con todos os privilexios, e porque dalle unha serie de privilexios, dalle, por exemplo, o privilexio da reserva fraccionaria. Pero haberá diferencias na xestión, por que uns caeron, outros non caeron? Dalle un privilexio enorme co diñeiro que el crea o banco, ningún de nós cobra con diñeiro efectivo, todos cobramos con apuntes bancarios. O apunte bancario se paga a la par co diñeiro real. É un privilexio que lle dá o Estado aos bancos, por exemplo. E é un privilexio que lle dá e que permite financiar, expandir a oferta de crédito á vontade. Pero algo terá que ver a xestión interna. Pero eso porque papá Claro, pero algo terá que ver a xestión interna que se faga das entidades. Ten unha xestión interna que ainda por pode ser mala, ainda con todos os privilexios. Non hai ámbito na economía máis socialista día de hoxe que o ámbito bancario. Bueno, deja un momento para que sigamos abundando las cifras del Banco de Santander, porque yo creo que es muy interesante entrar un poco en las entrañas de este monstruo, como decía Julio Sequeiros. ¿De quién es el Banco de Santander? Porque aquí parece que el Banco de Santander es de la familia Botín y nada más lejos de la realidad, porque tienen un porcentaje muy pequeñito del conjunto de la entidad. Es cierto que son los que mandan, pero queríamos un poco entrar en las entrañas, como decía, de la entidad y saber quién es el propietario del Santander. Marina. Pues nada, pese a que los Botín están al frente de la entidad desde hace muchos años, que el Santander no es suyo. De hecho, poseen una parte muy pequeña de esta entidad. Sus principales accionistas son gestoras de fondos de inversión y de fondos de pensiones extranjeros. El estadounidense BlackRock es el principal accionista de la entidad, con un 4,8% de su capital. La siguiente firma con mayor peso dentro del banco es Capital Research and Management Company, que tiene un 3% del banco. Son ambas sociedades gestoras de fondos de inversión mayoritariamente americanos. También es importante la participación de Credit Suisse, de JP Morgan, de Barclays y de BNP Paribas, todos con más del 2,5% del grupo Santander. Pero más allá de los fondos de inversión, los directivos y miembros del Consejo de Administración también tienen participaciones en la entidad. Emilio Botín tenía un 0,66% de su capital y su hija, Ana Patricia Botín, la nueva presidenta de la entidad, posee un 0,15%. Además de Botín y de su hija, participan también en el Consejo de Administración del Santander su otro hijo, Javier Botín, quien tiene un 0,13% de las acciones, y Javier Marín, que es en la práctica quien lleva el día a día de la gestión de este grupo. Además, destacamos también las últimas incorporaciones. Juan Miguel Millarmir, que en el 2013 se incorporó y adquirió 27 millones de títulos y se convirtió en el segundo accionista del grupo, con un 0,25% del total de las acciones. La última incorporación fue la de Sheila Bair. Se incorporó en enero de este año, del 2014, es estadounidense y aporta la experiencia internacional, Fernanda, a este Consejo de Administración. Bueno, pues como vemos, una propiedad fragmentada que ni muchísimo menos corresponde en su totalidad a la familia Botín. Y hay otra parte que también queríamos saber: ¿dónde está el Banco de Santander? Porque no solamente se dedica al negocio estrictamente bancario, sino que dentro de España bueno, pues forma parte de muchas otras sociedades, lo cual también da idea de la importancia que tiene la entidad. Cuéntanos, ¿dónde está el Santander, Marina? Pues Fernanda, podemos decir que está en todas partes, porque está en los sectores de turismo, alimentación, energía, construcción, telecomunicaciones. Prácticamente todos los sectores que mueven la economía de nuestro país tienen una o varias empresas en las que el Santander tiene una participación. Empezamos por el sector alimentario. Participa en 5 empresas, entre ellas Aguas Fuentesana, también una empresa de carnes, una agrícola y un grupo alimentario. En el sector inmobiliario tiene más del 30% de Metro Bacesa, una inmobiliaria que pertenece a 5 bancos y que es la propietaria de los 1,3 millones de metros cuadrados donde se iba a edificar
edificar el complejo de ocio Eurovegas en Madrid. En los transportes el grupo tiene el 100% de una empresa de arrendamiento de aeronaves y un porcentaje de la concesión de la autopista de Málaga. Muchas inversiones también en el sector de la energía. Posee el 100% de una empresa de instalaciones fotovoltaicas, pero también es el principal accionista de dos compañías de energía eólica y otra de energía solar. Presencia también en el mundo audiovisual. El 100% tiene de una productora de cine, el 50% de una de marketing relacional y el 20% de una agencia de comunicación. Aunque la estrella es el mundo de las telecomunicaciones. El Banco Santander participa en 18 sociedades que van desde tecnologías para servicios sanitarios al telemarketing, compras corporativas, ingeniería de software o desarrollo de páginas web. Todo esto, Fernanda, hay que sumar también todo lo que tiene que ver con el mundo de los consejeros del Santander que están presentes en los consejos de administración de empresas tan grandes como, por ejemplo, Endesa, IBM, Abertis, OHL, Coca-Cola, Campofrío, NH o, por ejemplo, Vocento. Fernanda. Ni más ni menos. José Carlos, ¿esto es bueno o malo? Porque esto sigue apabullando, claro. O sea, ¿esto es bueno o malo? Que una entidad financiera tenga esa capilaridad en el sistema. Referencia en mi primera intervención. Capilaridad total, porque es una cosa que ahora ha ido desarrollándose más, pero se ha ido fraguando a lo largo de la historia, la participación. Si vemos en los consejos de administración de las principales empresas españolas, desde los años 30, vemos que en buena parte se repiten los mismos nombres de los consejos de administración de los grandes bancos. Y ahí está el Banco de Santander. Si es bueno o malo, es lo que hay. No hay ninguna duda de que es lo que hay. Pero puede pensarse que es una situación de exceso de poder que puede efectivamente... hubiera sido, Julio, una catástrofe total, que uno de nuestros dos grandes, estos que se llaman bancos sistémicos, ¿no?, que son capaces de poner en riesgo el conjunto del sistema, ¿no?, que esto hubiera pinchado. Yo creo que propiamente que estos bancos se derrumbaran, que hubiera que salvarlos, yo creo que no se planteó abiertamente en ningún momento, no pareció, quizá porque tuvieron un acierto también, ¿no? Y es que en su momento apostaron, por ejemplo, la apuesta por América Latina, yo creo que fue un acierto, donde son muy poderosos los bancos, ¿no? Cualquiera que va a un país enseguida se ve, BBVA tal, Banco Francés BBVA o Banco Santander. Muchos de los bancos que uno ve allí son propiedad de estos, ¿no? ¿Y sabéis por qué creo yo que fue un acierto? Porque el ciclo en estos países es distinto y esto le permitió llevar muy bien los beneficios, pero no por los resultados que obtenía en España o en Europa, sino por en estos momentos más difíciles de la crisis, ¿no? Es más, lo que salvó a la gran banca española, a los dos grandes bancos, en los años que nos hemos vivido hasta ahora con la crisis, fueron los resultados de los bancos en el exterior, en Turquía, por ejemplo, o en América. Es que me has hecho una pregunta directa y no lo he contestado. ¿Es bueno o es malo? Pues mira, es bueno por unas cosas y es malo por otras. Desde luego es malo por la concentración del poder, que acabo de decir. A mí desde luego no me gusta nada y no creo que para el conjunto de la sociedad sea bueno. Es malo también porque permite la conexión de los riesgos. Si hay un riesgo serio de la economía productiva, eso se traslada más rápidamente hacia los bancos, hacia la parte financiera, y al revés, ¿no? Porque las conexiones son mayores. Pero es bueno por una cosa, y es porque el acceso a la financiación, que es necesaria en este sistema en el que vivimos, es más fácil para las empresas productivas si están inmediatamente relacionadas con los bancos. Por unha vez vou levarle a contraria ao meu amigo Sacho, e é que na relación que vimos de empresas só hai unha que coñecemos, Metrobacesa. O resto son empresas... Algunha máis coñecemos Coca-Cola, por exemplo. Pero no, pero... Está no Consello, sí. No ten nada que ver. Ten nada que ver, igual que Villarmir, que está nesta empresa. Porque eu digo que é exactamente o contrario. O Banco de Santander aprendeu da lección da crise bancaria española dos anos 70 e non ten grupo industrial. E, na miña opinión, esa é unha das críticas. Quero decir, se fala do sector da enerxía,
En España hai 7 grandes compañías de non enerxía. está. Aí non están, hai un parque eólico ou unha fotovoltaica en non sei onde. Se fala de alimentación. En España hai 5 grandes empresas de alimentación. Eu creo que coñezo algo de empresas, de todas as que se relacionaron aí, só coñezo Metrobacesa. E o Santander está en Metrobacesa polo pufo que Metrobacesa lle meteu, que tuvo que capitalizar accións. Eu creo que a crítica precisamente ao Banco de Santander, a crítica á banca española, ao Banco de Santander, ao BBVA, é que non están implicados no desenvolvemento do país, que non participan no capital social de grupos industriais. O que fan é banca comercial, prestar cartos. As súas relacións de poder con respecto aos grupos veñen das condicións de financiación, isto é, de prestarlles cartos, e tamén de participar nos consellos de administración, pero non de implicarse no investimento de proxectos industriais. Y bueno, yo lo que quería decir que eso, esto es nuevo desde hace 10 años o 15. O sea, todo el modelo de industrialización de España es, digamos, la permeabilidad entre la banca y la industria. Dice, aquí lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, perdón, dice, empresas como, por ejemplo, la famosa ¿cómo se llama? MZOV, que tenía un peso muy importante en su fundación por el Banco Pastor. Era la sociedad, no, era Madrid Orense, Madrid Zamora Orense Vigo. Sí, exactamente. Es decir, todo el proceso de industrialización en España es consecuencia de un madridaje entre el sector financiero y fundamentalmente un banco, una empresa de seguros y una empresa de la construcción, ¿no? Porque eso a partir de los últimos 10 años o 15 rompió. Y es el modelo europeo y el norteamericano el que se impone en España, que es la banca hace de banca y la industria hace de industria. ¿Por qué crees que el Santander, en toda esta subasta, digamos, que se ha establecido como consecuencia de la crisis del sistema financiero, con la desaparición de muchas entidades, algunas de las cuales fueron absorbidas por otras más grandes, el Santander no entró en esa puja? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho con ninguno de los bancos que se quedaron por el camino? Bueno, interesaría o non daría rendimento. Efectivamente, o negocio está internacionalizado, está no sector non querría haberse involucrado aquí. Se rumoreou algo, pero non os demais bancos sí, pero non creo que fora negocio. Pero apuntando que decía, os bancos crean crédito. Eso explicaron moi ben os marxistas, e os marxistas tiñan razón. É dicir, neste aspecto, os bancos crean crédito e usan esos créditos para comprar participacións cruzadas en outros sectores. É dicir, que aí está boa parte da involucración, que non existiron directamente, non quer dicir que non teñan parte destas industrias. E hai os marxistas que no seu momento, que a mí estaban moi ben, os análisis son moi bons. Bueno, dejadme que vamos a hacer una pausa publicitaria porque todavía tenemos muchas cosas que contar de la muerte de Emilio Botín y del panorama que se habla ahora en el Santander, incluido ese nombramiento de Ana Patricia Botín, que se convierte en la mujer que probablemente dirige uno de los bancos de mayores dimensiones de todo el mundo. Pequeña pausa de publicidad y también vamos a ocuparnos un poco de pues el incidente que finalmente llevó a la muerte de Botín, ese infarto de miocardio fulminante que afectó y que acabó con la vida con una persona que, a pesar de que tenía 79 años, gozaba aparentemente de muy buena salud. Enseguida volvemos.